Relaciones sexuales, escándalos, fugas, intimidades, secretos ocultos y mucho más. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir los datos más impactantes y curiosos sobre las monjas. 1. La cocina del infierno. Durante la Edad Media, los conventos eran centros de actividad espiritual, intelectual y doméstica, y la cocina desempeñaba un papel central en la vida monástica, conocida en algunos lugares como la cocina del infierno, debido a las duras condiciones y al trabajo arduo. La cocina conventual era un espacio de intenso trabajo y dedicación. Las cocinas de los conventos medievales eran áreas grandes y frecuentemente subterráneas o apartadas de los edificios principales para minimizar el riesgo de incendios. Estaban construidas con materiales duraderos como piedra y ladrillo, y equipadas con chimeneas y fogones de gran tamaño para poder preparar grandes cantidades de comida a la vez. Las cocinas incluían también hornos de leña, áreas de almacenamiento y en algunos casos pozos o cisternas para disponer de agua. Las monjas encargadas de la cocina, a menudo denominadas hermanas cocineras, tenían la responsabilidad de preparar las comidas diarias para todas las habitantes del convento, así como para los invitados y los pobres que acudían en busca de ayuda. Esto significaba que las cocinas estaban en funcionamiento constante desde el amanecer hasta el anochecer. El trabajo en la cocina del convento era extremadamente demandante. Las hermanas cocineras se levantaban antes del amanecer para encender los fuegos y comenzar la preparación de las comidas. Las condiciones eran difíciles. El calor del fuego, el humo y el vapor llenaban el ambiente, y las monjas tenían que trabajar con utensilios pesados y en condiciones de higiene limitadas. A pesar de estas dificultades, las monjas mantenían una estricta rutina diaria. Los alimentos debían prepararse de acuerdo con las reglas de la orden y las observancias religiosas, lo que incluía días de ayuno y abstinencia, en los que no se consumía carne. Las monjas cocineras elaboraban una variedad de platos utilizando ingredientes locales y de temporada. Los menús incluían panes, sopas, guisos de vegetales, pescado y en ocasiones especiales, carne. 2. El convento Nombrosio. El convento Nombrosio, ubicado en Roma, Italia, fue el escenario de uno de los casos más escandalosos en la historia de la Iglesia, y era considerado uno de los más prestigiosos de la ciudad, frecuentado por miembros de la alta sociedad, y la nobleza italiana. Marianette Firrao estuvo involucrada en varios escándalos durante el inicio del siglo XIX. Aunque había sido consejera espiritual del Papa León VII, Firrao se vio en apuros cuando sus crímenes se hicieron públicos. Firrao no solo tuvo una relación con un sacerdote, sino que también tuvo un encuentro a tres con él y otra monja, realizó falsos milagros y se practicó 2 abortos cuando quedó embarazada de funcionarios del clero. Afortunadamente, el convento no fue cerrado por la Inquisición en 1816, cuando fue destituida de su título de directora. En lugar de eso, la actividad ilícita continuó, pero a puerta cerrada. María Luisa, otra monja, no solo dormía con las otras compañeras, también pasaba mucho tiempo con uno de los sacerdotes jesuitas del convento. Cuando se encontraban por la noche, alejaban las sospechas dando motivos de comunión religiosa. De hecho, María Luisa logró llevar al sacerdote a la cama, utilizando cartas falsas de la propia Virgen María, que pedían a la novicia María que escribiera las cartas sagradas por su hermosa caligrafía, y pronto todos en el convento estaban siguiendo las órdenes sagradas, incluido el sacerdote. Además, el convento se convirtió en un centro de falsificación de reliquias y documentos sagrados, con las monjas y sacerdotes implicados en la creación de objetos falsos que luego vendían a peregrinos y devotos. Esta red de corrupción se extendió más allá de los muros del convento, involucrando a altos funcionarios de la Iglesia que protegían y participaban en los beneficios de estas actividades ilícitas. Este escándalo reflejó no solo la decadencia moral dentro del convento, sino también las tensiones y conflictos de poder dentro de la Iglesia católica de la época. 3. El convento de Littlemoor Priory. Este convento fue fundado en Oxford, Inglaterra. Como muchos conventos de la época, estaba habitado exclusivamente por monjas que vivían en clausura, dedicando sus vidas a la oración y al servicio a Dios. La abadía era administrada por una abadesa que tenía el deber de garantizar la disciplina y la moralidad del convento. Un escándalo sacudió el convento cuando se reveló que algunas monjas habían mantenido relaciones con sacerdotes visitantes. Juan de Cantilupe,
Una de las monjas fue la principal responsable de los escándalos. Ella había mantenido relaciones con varios sacerdotes, incluyendo al padre John de Sestre, quien era un visitante frecuente del convento. Cuando la abadesa, Richard de Charlton, descubrió los escándalos, inició una investigación. En ella descubrió que varias otras monjas también habían mantenido relaciones con sacerdotes visitantes. Las monjas involucradas fueron castigadas severamente y tuvieron que arrepentirse públicamente. Juan de Cantelupe fue la más severamente castigada. Fue excomulgada por el obispo de Lincoln y tuvo que confesar públicamente sus crímenes. Fue condenada a pasar el resto de su vida en clausura. Los sacerdotes involucrados también fueron castigados, algunos siendo excomulgados y otros despedidos de sus cargos. Los escándalos íntimos en Littlemore Priory conmocionaron a la sociedad de la época, sacudieron la reputación de la abadía y plantearon dudas sobre la integridad de la Iglesia en Inglaterra. La revelación de los escándalos llevó a una investigación más amplia de las actividades de los conventos en Inglaterra. Littlemore Priory continuó existiendo por algunos siglos más, pero nunca se recuperó completamente. El convento finalmente fue disuelto en 1536, durante la Reforma inglesa, cuando muchos conventos fueron cerrados por el rey Enrique VIII. 4. Benedetta Carlini. Fue una monja italiana conocida por sus visiones místicas y profecías. Nació en 1591 y entró en el convento de Vellano, en la región de Toscana, a los 17 años. Benedetta destacó rápidamente entre las otras monjas debido a sus visiones místicas y sus relatos de conversaciones con Jesucristo y la Virgen María. También ganó fama por sus habilidades como curandera, siendo consultada por personas de la región que buscaban alivio para sus males. Sin embargo, la vida de Benedetta cambió radicalmente cuando se convirtió en abadesa del convento en 1619. Comenzó a tener visiones cada vez más intensas y perturbadoras que la llevaron a creer que era la novia de Cristo y que tenía poderes sobrenaturales. Estas visiones se hicieron más frecuentes y dramáticas, a menudo acompañadas de comportamientos extáticos y declaraciones proféticas que la hacían aún más famosa y controvertida. Benedetta también comenzó una relación con una novicia llamada Bartolomea, quien se convirtió en su amante y confidente. Las dos mantenían relaciones en secreto bajo el pretexto de que estaban llevando a cabo actos místicos. Benedetta afirmaba que sus encuentros con Bartolomea eran manifestaciones de su unión espiritual con Cristo, lo que añadía una capa de complejidad y engaño a sus acciones. La situación solo fue descubierta en 1619, cuando la madre Julia Superiora de otra casa de monjas vino a Vellano para una visita. Se sorprendió por las actitudes de Benedetta y la denunció a las autoridades eclesiásticas. La investigación reveló no solo la relación con Bartolomea, sino también la manipulación emocional y espiritual que Benedetta ejercía sobre las otras monjas del convento. Benedetta fue arrestada y sometida a un riguroso interrogatorio, durante el cual confesó sus pecados. Fue condenada a cadena perpetua y murió en prisión en 1661. A pesar de su trágico final, su historia continúa fascinando a historiadores y estudiosos de la mística religiosa. Los registros de sus visiones y la controversia que rodeó su vida ofrecen una visión única de la complejidad de la espiritualidad y el poder en los conventos del siglo XVII. La figura de Benedetta sigue siendo un testimonio de los extremos a los que puede llegar la fe y la devoción, así como de los peligros de la manipulación religiosa y el fanatismo. 5. La monja de Monza. Ella vivió en el siglo XV y se hizo famosa por su vida amorosa tumultuosa. Ingresó al convento siendo joven, pero pronto se enamoró de un noble local llamado conde Giovanni Paolo Osio, quien había sido acusado de asesinato en 1597. Virginia María, conocida también como la monja de Monza, era maestra en la escuela para niñas del convento. En ese periodo conoció a Osio, quien vivía en una casa al lado del monasterio. Aunque era una monja, Virginia María era poderosa y proveniente de una familia rica, lo que le otorgaba cierta influencia. Además de sus responsabilidades educativas, administraba las finanzas y propiedades en Monza y estaba involucrada en la administración de la justicia local. Comenzó a intercambiar cartas con Osio entregadas en su jardín a través de una cuerda bajada desde una ventana. La conexión fue facilitada por el uso de llaves falsificadas suministradas por un herrero. Los encuentros entre ellos eran frecuentes y organizados con la complicidad de otras monjas y un sacerdote llamado Paolo Sciani.